Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 917 para estudiar el capítulo 13 del libro de Romanos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Os recordamos que tengáis vuestra Biblia preparada, porque así facilitará vuestro estudio. En el estudio de hoy podremos ver que Pablo nos habla sobre la obediencia y también sobre el amor. En los dos primeros versículos podemos ver algo sobre la obediencia a las autoridades, lo cual no era bien visto en la época en que vivió Pablo, puesto que los judíos odiaban a los romanos porque tenían que obedecerles. Pues paso a leer los versículos 1 y 2 que dicen así: Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No hay autoridad humana a menos que sea con la aprobación de Dios y bajo su control. El Antiguo Testamento podemos ver en varias ocasiones que dice: Dios pone y también quita a gobernantes. Pero Pablo no quiere decir en estos versículos que Dios siempre aprueba la conducta de los gobernantes civiles, y tampoco que el cristiano siempre tiene el deber de someterse a ellos. Las exigencias de las autoridades a veces pueden oponerse a la ley de Dios, y en tales circunstancias el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos claro que en las manos de Dios está el mantenimiento de los gobernantes en el poder. Cuando Él lo permite es porque puede utilizarlos para sus planes espirituales. Una instrucción de esta naturaleza era muy necesaria en los días de Pablo, pues en ese tiempo los judíos estaban muy agitados y ya habían causado rebeliones en diversas partes del Imperio Romano. Si los cristianos hubiesen demostrado también un espíritu rebelde, habrían caído en el mismo desprecio en que ya estaban cayendo los judíos. También habrían perdido la protección del Estado romano, que con frecuencia había sido una bendición para los primeros cristianos. Como Pablo podía testificar por su propia experiencia, Pablo en una de la carta a Timoteo le insta a que ore por las autoridades. Las leyes civiles de los romanos no eran tan malas como les parecía a los dirigentes judíos, sobre todo si las comparamos a cómo utilizaban estos judíos sus leyes morales, con la excusa de estar apoyadas por Dios. Seguro que los judíos realistas preferirían estar sujetos a las leyes romanas, que eran más justas. Los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos. Sin embargo, estos estaban designados por los romanos. Con esos impuestos, los romanos ofrecían seguridad interior a los judíos, así como seguridad respecto a ataques extranjeros. Algunos cobradores de impuestos no llevaban bien su cometido, pero en general estaban realizando una labor importante. Pero este odio era no tanto porque tenían que entregar dinero a Roma, sino porque con ello parece que les estaban rebajando a la servidumbre. Por este motivo estaban esperando a un rey que les librara de esta servidumbre. Continuamos con este tema leyendo los versículos 5 y 6. Dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Está diciendo que, puesto que han de obedecer a la fuerza, al menos que obedezcan de buena gana, pues de esta forma seguro que vendrá de alguna forma el agradecimiento de estos gobernantes.
Cambiando de tema, Pablo ahora nos habla de las deudas que tengamos. Dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí está hablando de los mandamientos, porque en el versículo 9 recuerda alguno de estos mandamientos, demostrando que los 10 mandamientos son mandamientos de amor y que resumido es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo nos avisa de que no nos durmamos, porque nuestra salvación está cerca. Esto lo dice el versículo 11, que dice así, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Realmente, nuestra salvación depende del amor que hayamos impartido durante nuestra vida, porque esto demostrará si hemos estado dirigidos por el Señor, o por el contrario, hemos sido dirigidos por el enemigo. Si hemos estado dirigidos por este último, no encajamos en la tierra que nos está preparando el Señor. Terminamos leyendo los 2 últimos versículos que tienen que ver también con lo que ha leído Victoria. Dicen así, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas o envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, pues hemos acabado por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 918. Bendiciones y hasta mañana.